Muy buenos días y muchas gracias a todos desde este Santiago tan nublado que ven aquí a mi espalda. Bueno, nosotros trabajamos en un hospital de niños, que es nuestro querido Calvo Maquena, donde una de las patologías GES es el estrabismo. Y el estrabismo se debe resolver, según esta garantía, antes de los 9 años. Y la idea es que desde el nacimiento hasta cerca de los 9 años ocurre el desarrollo visual. Por lo tanto, cuando operamos un niño de estrabismo, estamos tratando en primer lugar de favorecer el desarrollo de su visión binocular, la fusión, la estereopsis, pero también de intentar disminuir al máximo posible la ambliopía. En algunos niños, especialmente con parálisis de músculos verticales, tenemos tortícolis, y en niños ya más grandes tenemos diplopia de frentón. Por lo tanto, esos son nuestros objetivos en ese grupo de edad. Sin embargo, en los adultos uno escucha bastante barbaridades, y lo digo con mucho respeto, porque esto uno lo escucha en el equipo de salud, y específicamente en los médicos, y especialmente, y de hecho incluso en oftalmólogos. Cuando algún paciente con estrabismo le pregunta, doctor, ¿me podría operar? Y le dicen, de ninguna manera, después de los 8 años ya no hay nada que hacer. O le dicen, si usted se opera va a quedar con una visión doble que se va a arrepentir el resto de su vida. O le dicen, esa operación solamente tiene fines estéticos, ¿a qué se la va a hacer? Y si el paciente tiene una endotropia, le dicen, se le va a ir el ojo para afuera y nunca más lo va a poder arreglar. Y así, vayan sumando lo que quieran. Esto es una cosa que nosotros vemos toda la semana en nuestro departamento de estrabismo, los adultos que llegan y nos cuentan algunas de estas cosas. Por lo tanto, en esta reunión yo quiero presentar 4 cosas muy breves, pero me parece importante de conocer, especialmente para los oftalmólogos que no hacen estrabismo. ¿Por qué un adulto debería operarse de estrabismo? Vamos a mostrar algunas evidencias que señalan y avalan esta decisión. Vamos a mostrar algunos problemas psicosociales que son frecuentemente asociados al estrabismo en los adultos. Vamos a mostrar una serie nuestra de adultos operados de estrabismo. Y finalmente vamos a dejar claro, ojalá para siempre, por qué la cirugía de estrabismo es de tipo reparadora y no es cosmética. Comenzamos. 4 razones importantes entonces para operar los adultos, pero que no todos conocen. La primera es para mejorar los síntomas. Muchos pacientes con estrabismo se quejan de varias cosas. En primer lugar, diplopia. Algunos dicen que tienen menos campo visual, que les cuesta ver en profundidad, que tienen problemas para manejar, por ejemplo, y eso tiene que ver con un aspecto de la oftalmología que es la sensorialidad. Mucho más común, se quejan de visión borrosa, de dificultad para lectura, dolor, cefalea, y eso se llaman síntomas astenópicos. Por último, si uno indaga un poquito más, muchos pacientes que tienen estrabismo, y algunos lo tienen desde la infancia, han presentado problemas sociales, problemas de aislamiento social, de evitar juntarse con otras personas. No es raro que los pacientes se pongan el pelo, o un gorro, o lentes para disimular su problema, y esto también lleva a problemas de tipo psiquiátrico y psicológico, como la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, esta preocupación cosmética, y esos son los aspectos psicosociales del estrabismo que se ven mucho más frecuentemente en los adultos comparado con los niños. Hay estudios, y nosotros también lo vemos en nuestros pacientes, que muestran que incluso ya desde los 6 años los pacientes pueden empezar a presentar estigmas por sus pares por el estrabismo. Comienza el bullying, comienzan los sobrenombres, y esto si se acarrea a la vida adulta, esa gente tiene profundos sentimientos negativos respecto a su estrabismo. Esta es una serie grande de un estudio multicéntrico americano donde 300 pacientes con estrabismo se operaron por sus síntomas. Ustedes ven la diplopia siempre encabezando la lista, disminución del campo, visión borrosa, lo que yo les mencioné, y cómo la cirugía en un alto porcentaje elimina o disminuye estos síntomas. Por lo tanto, la cirugía de estrabismo es curativa de los síntomas en muchos casos.
Segundo lugar, esto tampoco se sabe mucho, no se conoce mucho, pero sí se sabe, la cirugía de estrabismo amplía el campo visual. ¿Y qué es esto? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene estrabismo, donde se observa su campo visual binocular. El campo visual binocular se puede trazar en un campímetro de Goldman de forma simultánea, y normalmente nosotros tenemos unos 120 grados de campo visual común a ambos ojos. Y a cada lado se agrega una creciente de 30 grados que es solamente monocular, formando un total de unos 180 grados. Ese es nuestro campo binocular estático, digamos, el panorama de lo que vemos. Entonces, si tenemos un paciente, como este ejemplo, que tiene un estrabismo, una endotropia derecha de unos 60 dioptrías prismáticas, estamos perdiendo la creciente temporal del lado derecho y por lo tanto este campo visual que debería llegar aquí a 80 llega a cerca de 50 solamente. Si este paciente se opera de estrabismo y se endereza su ojo, va a ganar esa creciente que eran 30 grados y por lo tanto su campo visual binocular va a aumentar. Esto algunos pacientes lo señalan sin que se lo pregunten. Dice, doctor, desde que me operó, ahora veo por este costado, donde no veía. Esto es especialmente importante en la endotropia. Un estudio clásico de Kushner operó a 35 pacientes con estrabismo y 34 de ellos experimentaron un aumento del campo visual. Lo importante es que esto es válido tanto para estrabismos congénitos como adquiridos y es independiente de cuánto tiempo llevan desviando y de qué visión tienen. Es decir, también es válido para pacientes con ambliopía. Pero mucho más frecuente que esto es lo que nos corresponde ver a nosotros acá en estrabismo, porque nos mandan los pacientes del INCA, del Instituto de Neurocirugía, con parálisis y parecias oculomotoras, pero también con estrabismo restrictivo, por ejemplo, por enfermedad de Graves. Esos son pacientes que tienen un campo visual, esta vez dinámico, también restringido. Son pacientes que generalmente tienen un tortícolis, una posición fija de su cabeza para no ver doble. Y con la cirugía de estrabismo, nosotros ampliamos ese campo visual binocular de visión sin diplopia. Por ejemplo, esta niñita que está acá, que tiene un giro de cabeza y tiene una endotropia izquierda por una parálisis del sexto par, ella gira la cabeza a la izquierda. Vamos a escuchar a Leobardo que está ahí comentando. Miramos al otro lado aquí, no pasa ni la línea no media. pasa la línea media. Vamos para este lado, vamos. Por una limitación de la abducción de ese ojo, por una parálisis del sexto izquierdo. Por lo tanto, esa paciente tiene tortícolis, diplopia en ppm, giro de cabeza, limitación severa de la abducción y un mínimo campo visual binocular sin diplopia aquí al costado derecho. Pero si esa paciente la operamos de estrabismo, que es lo que vemos acá, ustedes van a observar que la paciente ahora está en ortotropia, porque amplió su campo visual en diplopia, ya no gira la cabeza, mejora la abducción y hemos aumentado su campo visual binocular en cerca de 20 grados. Mira cómo ahora pasa la línea media y la paciente puede enderezar la cabeza. Entonces recordemos que la cirugía de estrabismo entonces permite mejorar el campo visual estático, pero también dinámico, y esto es quizás la razón de ser más importante de nosotros estrabólogos en las parálisis y paresia oculomotora. ¿Para qué sirve este campo? Por eso yo la otra vez mandé el correo de que nos gustaría hacer campo de Goldman en nuestros pacientes, porque podemos seguir los pacientes en el tiempo. Podemos comparar el resultado de este campo en forma objetiva, pre- y postoperatorio. Podemos hacer distintas cirugías para ver cuál de ellas es más efectiva para mejorar el campo. Y actualmente también, por un asunto médico legal de la previsión de los pacientes y sus seguros complementarios, nos piden informe para justificar por qué hicimos una cirugía de estrabismo en un paciente con diplopia. Aquí observamos un caso, un paciente con una parálisis de cuarto par izquierdo, donde solamente en esta parte blanca ve sin visión doble y postoperatorio cómo esto aumenta mucho y mejora la calidad de vida. Este tema es fascinante, quizás da para una presentación completa, pero voy a mostrar cómo la cirugía de estrabismo permite
recuperar o restaurar la visión binocular. Para nuestros becados más jóvenes, vamos a recordar que la visión binocular es esta sensación de percibir los objetos, de verlos con ambos ojos, pero al mismo tiempo. Y esto requiere, además de una indemnidad macular y cortical, tener buena visión y además estar con los ojos derechos para que se produzca una correspondencia retinal perfecta entre ambos ojos y nos dé la visión simultánea. Cuando nosotros operamos a los niños pequeños en el Calvo Maquena, nos conformamos, entre comillas, o buscamos que queden lo más derecho posible, pero no nos importa a veces que queden con una microtropia, un microestrabismo, porque esa pequeña desviación permite un cierto grado de visión binocular, subnormal por cierto, pero visión binocular, que da mucha estabilidad a la operación a largo del tiempo. La visión binocular se desarrolla en un periodo crítico hasta cerca de los 3-4 años de edad. Es distinto del desarrollo de la visión. La visión se desarrolla hasta los 9 años, por eso es que la ambliopía se trata hasta los 9 años. Sin embargo, la visión binocular, la estereopsis, se desarrolla precozmente en este periodo crítico. Sin embargo, puede deteriorarse y puede, incluso irreversiblemente, en un estrabismo adquirido, dañarse en forma permanente. Ejemplos hay muchos. Pacientes que han tenido, por ejemplo, de adulto una catarata por muchos años y al operar la catarata no hay visión binocular, sabiendo que es adquirida. Pacientes que fueron operados de LASIK para adquirir monovisión, que le encanta a nuestros colegas de córnea, pero hay que saber que algunos pacientes pierden la visión binocular, incluso después revirtiéndolo con lente de contacto, no recuperan la visión binocular. Entonces aquí vemos un cuadro con algunos estudios que yo considero importantes de cómo en adultos la cirugía de estrabismo ha permitido recuperar visión binocular e incluso estereopsis. Aquí un estudio de 350 pacientes adultos que fueron operados de endotropia o exotropia, todos con un excelente alineamiento, una microtropia postoperatoria, y cuando se examina con un método que se llama el Bagolini, el 85% de ellos recupera percepción simultánea, independiente del tipo de estrabismo, de la duración, incluso de la profundidad de la ambliopía. En este otro estudio, donde es un poco más exigente porque se está estudiando estereopsis, también pacientes con estrabismo presente antes de los 2 años de edad, documentado. Sin embargo, se operaron de adultos, todos ellos muy bien alineados. Cuando se le hace el test de Worth, que permite ver fusión, y el test de Titmus, el 100% de ellos recuperan algún nivel de estereopsis, incluyendo los pacientes con endotropia precoz o congénita, que sabemos que tienen muy mal pronóstico para visión binocular. Ahora, si somos más exigentes y vemos estereopsis de alto grado, este estudio con 18 pacientes de estrabismo adquirido, crónico, de ángulo grande, sin ninguna percepción de estereopsis, son operados y un 44% de ellos recuperan estereopsis de alto grado. ¿Por qué hablamos de estereopsis de alto grado? Porque muchos métodos para tomar estereopsis tienen claves binoculares y los pacientes pueden demostrar que tienen algún grado de estereopsis, pero en realidad lo que están viendo son sombras, son visiones borrosas y se puede interpretar como estereopsis. Sin embargo, este estudio es muy exigente y demuestra que es posible recuperar visión binocular. Por lo tanto, la recuperación de la visión binocular se puede obtener incluso en pacientes con estrabismo precoz, de larga data y con ambliopía. Es algo que debemos saber y contarle a nuestros pacientes adultos con estrabismo. Por último, el estrabismo mejora los aspectos psicosociales. Y me voy a detener en algunos estudios muy interesantes que hay a este respecto, porque esto se estudia de 2 maneras. Primero, cómo los estrábicos son percibidos por el resto de la gente. Para esto, al público, a agentes de trabajo que ofrecen trabajo, a agentes de agencias donde se busca pareja, etc., se le hacen encuestas, encuestas para determinar qué les parecen los pacientes con estrabismo. Muchos de estos pacientes son fotografías trucadas, endotropia, exotropia, etc., y se les pregunta entonces a la gente que no tiene estrabismo, ¿qué le parece a este señor que tiene
endotropia o exotropia. Pero también existen estudios neurofuncionales a los pacientes cuando ven a un estrábico, qué ocurre a ese público en su cerebro. Bueno, y todo esto lleva a confirmar los estigmas sociales que presentan los pacientes estrábicos. Por otra parte, y aquí es donde la gente sufre, ¿cómo se estudia los sentimientos y los traumas y las frustraciones de los pacientes estrábicos? También existen encuestas que generalmente se hacen pre- y postoperatoria, y también existen cuestionarios validados fundamentalmente a analizar esto que le encanta a los gringos, que es la calidad de vida. Y esto da cuenta de cómo los pacientes estrábicos tienen una mayor frecuencia de síntomas psicológicos y psiquiátricos, depresión, ansiedad, aislamiento social, y existen muchísimos, aquí por mencionar algunos, todos estos cuestionarios validados de calidad de vida, de ansiedad, apariencia social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto está muy estudiado. Nosotros tenemos ganas ahora en nuestro departamento, acá en el Hospital del Salvador, de hacer una traducción y una adaptación para validar este cuestionario, así que si hay algún becado interesado, bienvenido sea, de manera de poder estudiar en forma más objetiva este aspecto psicosocial del estrabismo. Bueno, ¿y cómo se perciben los estrábicos? Algunos estudios interesantes. En general, la gente opina que los pacientes con estrabismo son menos inteligentes y que tienen menos habilidades para comunicarse. Son menos atractivos para un trabajo. Esto es especialmente cierto en las mujeres. Es menos probable que alguien tenga un ascenso en su trabajo, tanto en trabajos civiles como en militares. Hay varios estudios que demuestran que es menos probable que alguien ascienda en su trabajo si tiene estrabismo. Y también tienen una menor chance de encontrar pareja. Y este estudio me parece muy interesante, del doctor Mollón, donde se encuestaron a 40 agentes de cita en Suiza, evaluando fotos trucadas de pacientes. Este señor que está aquí es el propio doctor Mollón, que se trucó su foto. Entonces aquí ustedes los ven como es él. Aquí tiene una endotropia, una exotropia. Aquí tiene una cicatriz en la cara. Se puso orejas grandes. Se puso una nariz más grande. Se puso acné y se sacó un diente. Y estas fotos entonces se las entregan a estos agentes suizos para encontrar pareja y dicen, ¿cómo le iría a este Romeo en la búsqueda de su amada? Entonces, califican esta foto y el 95% de ellos opina que los estrábicos van a tener mucho más problemas en encontrar pareja, y esto es estadísticamente significativo. O sea, eso es algo objetivo. Gente que se dedica entonces a buscarle parejas a otros, donde el estrábico dice, ¿sabe qué? Usted le va a ir mal por este problema que tiene. Este trabajo yo lo encontré fantástico y se lo he comentado a mis colegas, amigos estrabólogos, porque estudia en forma objetiva la respuesta de nuestro sistema límbico cuando observamos fotos de pacientes con estrabismo. Y lo que se hizo acá fue que se agarró a 31 voluntarios, se metieron a un resonador funcional, es decir, que va midiendo actividad en el cerebro a medida que ellos van observando alguna fotografía. Y lo que se hizo fue mostrarles, mientras ellos estaban en el resonador, una foto en blanco y después una foto de una persona con estrabismo. Y en 30 de 31 de estos voluntarios se produjo activación de la amígdala, el hipocampo, giro fusiforme, que es la parte del cerebro donde se piensa que está el procesamiento de las emociones negativas, del miedo y aversiva. Es decir, la gente que no tiene estrabismo, cuando ve un estrabismo, se le activa esta zona primitiva del cerebro que genera emociones negativas. Interesante que el único voluntario que no tuvo esta acción negativa era el oftalmólogo a cargo del estudio. Entonces él estaba sesgado porque sabía lo que iba a pasar. Pero las otras 30 personas que no tenían idea de qué se trataba el estudio tienen una activación de su sistema límbico generando sentimientos negativos en contra de los estrábicos. Por el otro lado,
¿Qué le pasa a los estrábicos cuando ellos se operan? Muchos estudios al respecto, pero en general disminuye su ansiedad y depresión, disminuye su aislamiento social, mejoran sus scores psicosociales, estos cuestionarios validados que les mencioné. Y aquí podemos ver en este estudio grande, donde se estudia calidad de vida, cómo este score, que llega a 100, preoperatorio cerca del 75% y posoperatorio cerca de un año en el 95%, y esto al año de operado. Es decir, estos scores mejoran y la calidad de vida mejora en estos pacientes con el paso de los años. Interesante que los pacientes quedan muy satisfechos, incluso si no les corregimos todo el estrabismo. Y eso es importante para nosotros, que a veces nos frustramos porque el paciente quedó con un estrabismo residual, no lo corregimos completamente, pero incluso con cirugía insuficiente mejoran los scores psicosociales. Metaanálisis, no hay duda entonces que la literatura tiene una evidencia suficiente para sugerir que los pacientes estrábicos adultos sufren de desventajas económicas, psicosociales, sociales, y que la cirugía puede ser efectiva en mejorar estos efectos. Y esto ojalá también se lo mencionemos a nuestros pacientes adultos que quieren cirugía de estrabismo. Les quiero mostrar brevemente una pequeña serie de adultos con estrabismo que operamos. De 203 pacientes operados de estrabismo, el 40% de ellos fue adulto, 80 pacientes, con un promedio de edad de 45 años. Aquí hay un rango que va de los 18 a casi los 90 años. Y estos que tienen 90 años generalmente son pacientes con endotropia del adulto, con diplopia, y generan gran parte de la serie esta de pacientes de mayor edad. Los tipos de estrabismo operado, frecuentemente horizontal, en igual proporción, exo y endodesviación. ¿Y por qué se operaron estos 82 pacientes? Fundamentalmente por diplopia. Uno piensa que estos pacientes se operan por motivos mal llamados estéticos. Sin embargo, es por síntomas. Si sumamos la diplopia con la astenopia, con el tortícoli, nos da un 63%. O sea, la primera razón de que nuestros pacientes se operan es por síntomas. Seguido muy de cerca de este psicosocial o mal llamado estético. ¿Y por qué mal llamado estético? Qué bueno que está el doctor Schliamnik aquí, que le encanta la semántica, porque cosmesis viene del cosmético, viene de cosmesis, que es una palabra griega que quiere decir adornar, embellecer algo que es normal. Eso es adornar, eso es cosmética. En cambio, reconstruir es cambiar algo que está anormal para ojalá devolverlo a su estado normal, o lo más cerca de lo normal posible. ¿Y qué es lo que hace la cirugía de estrabismo? Es el acto de restaurar la posición de los ojos para su normal funcionamiento, por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y por lo tanto, no es embellecer algo normal, sino que es reconstruir algo que no está normal. Lo mismo es válido para los pacientes, por ejemplo, con orbitopatía de Graves, cuando ya están inactivos y necesitan una blefaroplastía reconstructiva, y sin embargo los seguros y la ISAPRE le dicen que eso es cosmético. Devolver algo a su estado normal es reconstruir, no es embellecer. En resumen, ojalá que haya quedado bien claro que tenemos que operar a los adultos porque mejora los síntomas, sin duda, aumenta su campo visual, aunque espontáneamente ellos no lo reportan, pero se puede objetivar, porque muchos pacientes van a recuperar algún grado de fusión e incluso de estereopsis, sobre todo si fue adquirida después. Porque mejora en forma objetiva los aspectos psicosociales y con ello la calidad de vida de estos pacientes. Por último, porque es una cirugía reparadora y no cosmética. Les presento a nuestro equipo de estrabismo para los que no lo conocen. Se acaba de reintegrar ahora nuevamente el doctor Kenneth Johnson en forma permanente. Y aquí estamos en una foto antes de la pandemia. Y así es como luce nuestro departamento actualmente en la época de las mascarillas y de la crisis. Y para que no se pongan celosos mis colegas del Calvo Maquena,
Aquí está el equipo del Calvo. Nos falta aquí la doctora Rosángela, que no encontré foto de ella, y nuestra tecnóloga Paula, quienes en conjunto analizamos y examinamos a estos niños con estrabismo, que cuando cumplen los 15 años, misteriosamente, rápidamente son derivados a nuestro departamento de estrabismo, acá al Hospital de Salvador. Por lo tanto, continuamos acompañando a estos pacientes prácticamente de por día. Muchas gracias por su atención.